Y sí, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, en cuarentena como lo hace todo el mundo y no perdemos el tranco, no perdemos el paso, todo paso cuenta en la hotelería y en el turismo. Y a pesar de que estamos confinados en los hogares, tenemos suerte de estar comunicados y estamos en línea, vigente como siempre, Fabián Román, presidente de Plan 21 y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Española de Turismo. Algo así era, Fabián, buenas tardes. Sí, sí, del Instituto de Turismo Responsable Español, sí. Así es. Bueno, yo te pedí que charláramos un poquito porque vos tenés una visión que siempre la has manifestado antes de las cosas sucedan, porque tenés una visión planetaria mucho más amplia, una conciencia mucho más relacionada a lo que hoy por dolor cambiamos y no lo hicimos por amor antes, ¿no? Siempre nos pasa que por dolor sí, por amor lo venimos postergando. Entonces, sos un gran defensor de un turismo con mucho sentido común planetario, con una esencia mucho más pura de lo que a veces comercialmente esa plataforma nos lleva. Y como el turismo para nosotros, para los hoteleros, es la prosperidad, porque si la gente viaja, por lo menos una noche de hotel va a ser y por lo menos un desayuno va a tomar, quisimos charlar contigo para este antes y después de este quiebre a nivel mundial, este punto de inflexión en la curva, para ver cómo es la conceptualización nueva del turismo y qué idea nos das para que nosotros, cuando tengamos que hacer el check-in, el check-out en estas nuevas reaperturas hoteleras, nos encontremos antedatadamente con un concepto más ayornado y tener una simpatía mucho más relacionada con el huésped. ¿Qué pensás, qué ves, qué sentís con este gran golpe que nos dieron a todos para un aprendizaje casi instantáneo? Bueno, lo primero, Roberto, es que si alguien se arroga, digamos, el conocimiento de cómo va a ser el turismo exactamente cuando pase, digamos, esta pandemia, me parece que está alucinando, porque hay todavía mucha información que tiene que procesarse, falta un tramo todavía largo, me parece, para que lleguemos a eso que ahora se da en llamar la nueva normalidad. Dicho esto, aclarando esto de que no creo que nadie pueda funcionar como un oráculo y de conocimiento absoluto sobre lo que pasa, creo que algunos elementos sí empiezan a quedar un poco más claros. Vos lo dijiste, fue un aprendizaje a los golpes, digamos, esos aprendizajes que seguramente se van a tener en cuenta o que van a generar una nueva etapa en el turismo. Algunos de esos elementos que te comentaba son, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el turismo internacional? Digo, va a cambiar, el tema de las aerolíneas, digamos, va a ser mucho más complejo. Hace un par de días Avianca, digamos, acaba de declarar la quiebra. Hay una situación muy compleja de las aerolíneas. Pero sumado a eso de que yo creo que tampoco va a ser tan dramático, digamos, con una serie de quiebras masivas, o en todo caso habrá un reacomodamiento y un realineamiento como pasa en los momentos de crisis, donde hay como un nivel de concentración mayor. Hay algunas cuestiones como por ejemplo el tema de la distancia en los aviones, que posiblemente genere un costo mayor de los pasajes. Entonces, eso como proyección es una posibilidad. Y me parece una posibilidad bastante cierta. A eso agregarle que teníamos una tendencia ya, sobre todo en los mercados emisores, que tienen que ver con Europa particularmente, que empieza a considerar, digamos, este tema de la vergüenza de viajar y una cierta priorización de los destinos de cercanía, que creo que se va a profundizar aún más. Porque está latente este miedo, ¿no? También no fue gratuito que de golpe esto sucediera y mucha gente se quedaba varada en el exterior o en cruceros o lejos de su casa en definitiva. Entonces, yo creo que va a tomar un tiempo, digamos, que eso se procese. También, volviendo al turismo de cercanía, yo creo que va a ser una tendencia interesante. Y creo que ahí hay que sesgar, y pensando en la hotelería o en cualquier prestación turística, o en la gestión de los destinos, me parece que aquellos que están muy dependientes del turismo internacional, a priori deberían ser más impactados. Los que trabajan mucho con el turismo local o regional, creo que van a tener una mejor chance en el corto y mediano plazo para poder recomponerse. También el tema de lo que significa la relación entre sostenibilidad, que es lo que a nosotros nos importa como organización, y el turismo como actividad. Ahí te digo que en estos meses, estos 2 meses últimos,
he visto como dos tendencias, y son contrapuestas, y por eso digo que es muy difícil todavía hacer un diagnóstico preciso o una proyección de cómo va a ser. Una es que va a haber como un disparador, que este tema de la relación entre lo saludable y lo sostenible va a primar la necesidad de distinguirse, porque en un mar, digamos, tan hostil como el que van a navegar los prestadores turísticos en general en los próximos meses y tal vez años para recuperarse de esta debacle, la distinción va a ser importante. Y la única distinción valiosa que crece en el mundo es la distinción por sostenibilidad. Yo creo que ahí puede haber una oportunidad. Pero también es cierto, y hablando el otro día con colegas norteamericanos, con mucha experiencia en el marketing de destinos, ese es su negocio en definitiva, y el de marketing de empresas turísticas, también tienen la percepción de que una de las cosas que se va a priorizar no va a ser justamente la sostenibilidad, sino la pura y mera supervivencia económica. Entonces, tenemos esas dos visiones contrapuestas. Yo me inclino por la primera, creo que es más sólido el argumento sobre la primera. Las conversaciones que venimos teniendo con miembros del sector, aquí en Argentina, también en otros países como México, indican que hay mucha avidez por parte de los empresarios para decir, bueno, por ahí es el momento de hacerlo diferente. Por ahí es el momento de profundizar y realmente mostrarnos como destinos que son más amigables. También el tema de la cuestión de escala, por ejemplo, ¿no? Digamos, leía el otro día unas estadísticas y hay el nuevo turista. Uno de los elementos es que la mayoría, más del 50%, van a preferir destinos pequeños. Y desde ya, esas aglomeraciones, digamos, horribles que vemos en el turismo, el concepto y el fenómeno del overtourism, de la sobresaturación de destinos, me parece que es algo que no va a ser, digamos, por elección, y seguramente no va a ser por gestión, porque va a cambiar la manera de gestionar los destinos, ¿no? Entonces, ahí esos elementos creo que sí se pueden empezar a ver, pero no hay una tendencia definitiva, por lo menos esto es lo que yo siento. Yo te diría que nadie puede hacer futurología y vos lo marcaste bien. Hoy no podemos cerrar conceptos rígidos y extrapolarlos porque todo es cambiante. Imagínate que la velocidad del planeta en el universo son 300.000 kilómetros por segundo. Nosotros llevamos 10 minutos de charla. Lo que ha cambiado el universo y el planeta en forma absoluta y en forma relativa en sí misma. Pero la gran parte que vos haces hincapié en una ponderación muy marcada es en lo local, que todos lo sabemos. Fíjate la enseñanza planetaria que otra vez nos convoca, que es a marcar un poco la soberanía de nosotros mismos sobre nosotros mismos. No lo hubiéramos hecho quizás si no hubiera sido con un cambio de este estilo. De pronto vamos a conocer, en este caso particularmente hablamos desde Buenos Aires en Argentina, pero le va a pasar a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier país del mundo, que van a comenzar de vuelta a conocer sus propios senderos turísticos. Es una tendencia a hacer soberanía empezando por casa, porque como decía Luis Mesalle del Boletín Turístico, también hay turismo empezando a hacer las cosas desde la casa de uno, desde el lugar de uno, desde la tierra de uno. Entonces, no lo veo mal, siempre pasa lo mismo, otra vez un golpe para verlo mejor, hay que darse el golpe, pero ¿cuántos argentinos, yo primero, no conocen muchos lugares propios de la Argentina, que tenemos lugares bellísimos, uno de los pocos países en el mundo que tiene 4 climas distintas y con 2 horas de avión estamos en un clima y en el otro, y sin embargo nos cuesta todavía caminar lo propio, el sendero propio. Así que valido lo que vos decís respecto de lo turístico local y lo sostengo con este tema, de que por fin vamos a hacer una cuota de soberanía en los argentinos conociendo su propia tierra. Sí, sí, creo que es una linda oportunidad en ese punto. También uno piensa que el sector tiene una dimensión que me atrevo a decir que a partir de la salida de esta crisis va a estar sobredimensionado. Entonces, va a haber cambios y me parece que se van a perder empleos turísticos, generándose nuevas oportunidades como esta que mencionamos, ¿no? Digamos, para el desarrollo del turismo local. Creo que hay que reconvertirse. Aquellos que están muy vinculados a mercados internacionales, bueno, creo que tienen que empezar a hacer la tarea para poder amigarse con los mercados nacionales, encontrar los modos, digamos, de seducir a esos turistas
de cercanía. Y creo que esa va a ser una de las claves. Esa va a ser una de las claves. Yo creo que va a haber cooperación internacional también para el resurgimiento del turismo. Y como lo ha sido en los últimos 20 años, la cooperación internacional va a ser para turismo sostenible, no va a ser para el turismo tradicional. Qué dato importante. Qué dato importante ese que parecería que pasa de largo y no. La cooperación internacional, lo repito, va a ser solamente para turismo sostenible. Perfecto. Como ha sido hacia los últimos 20 años. Digamos, si vos querés hacer turismo tradicional, para decirlo de una manera grosera, pedí un préstamo. Digamos, para hacerlo de manera correcta, individual o en grupo, a nivel de destinos o a nivel de grupos de prestadores, porque es muy difícil cooperación a nivel individual con los privados, sí, va a haber oportunidades. Las hay ya, las hubo, digamos, en los últimos 20 años. Pensá que solamente el Banco Interamericano de Desarrollo y su área de turismo sostenible deben haber ahora cifras actuales, no sé, deben estar cerca de los 100 millones de dólares que han invertido en Latinoamérica para el desarrollo de productos de turismo sostenible, turismo de base comunitaria. Cuando analizás la cooperación vía Naciones Unidas, PNUD o ONU Medio Ambiente, han ido para turismo sostenible. Muchas veces llegando al turismo por canales extraños. Por ejemplo, cuando vos tenés fondos que son para conservar la biodiversidad, y el turismo es una herramienta para eso. Entonces, el tipo de turismo que puede ser premiado con esa cooperación técnica, económica, es el turismo sostenible. Entonces, yo creo que eso se va a profundizar realmente, y esa también va a ser una oportunidad, pero para aquellos que cambien el chip y lo hagan diferente. Yo digo, ya a esta altura, después de 20 años de trabajar en tema de turismo sostenible, siento como que es un momento en el que es tan obvio, digamos, que casi que es como un exceso, decir, bueno, el turismo va a ser sostenible o no va a ser. Pero sigue siendo una verdad absoluta esa. Digo, y esto nos lleva a ese lugar. Ese turismo, digamos, masivo, con tantas personas, digamos, tratando de tener una experiencia turística que no termina de ser satisfactoria, ese turismo de masas, que no digo que vaya a desaparecer de un día para el otro, pero digamos, con ese componente tan de overtourism, ¿no? Tanto de saturación, que a mí en lo personal me llevó hace no tanto, digamos, a la idea de pensar en el fin del turismo como lo conocemos, digamos. Y que realmente creo que esta tragedia global nos va a poner en un lugar, decir en un lugar mejor, en un momento en el que hay muchas personas que han perdido su empleo o su emprendimiento turístico, puede sonar un poco chocante, ¿sí? Pero en un punto, mirándolo estratégicamente, saliendo un poco del ombligo del turismo, que es un tema que yo sé que es difícil hacerlo para el que vive del turismo y para los prestadores y los hoteleros y todo, pero cuando uno ve un poquito más allá, dice, el turismo es, y debe seguir siendo, una herramienta que modifique cosas, modifica la vida de las personas que viven del turismo, porque les da una oportunidad o porque emprendedores pueden desplegarse, digamos, en el sector, pero también porque, como pone en juego cosas del patrimonio natural y cultural, debe necesariamente debe derramar, digamos, bondades como mejore la calidad de vida, mayor felicidad para los pueblos anfitriones, generar recursos que mejoren las condiciones del patrimonio natural y cultural. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque el turismo es una actividad económica que vive del valor escénico, ¿no? Y ese valor escénico no es solo del turismo, y esa comprensión a veces no llega, ¿no? Eso lo hace tan especial. Vos sabés que no te pude interrumpir en todo el relato porque todo lo que dijiste estaba tan bien hilvanado y tan profundo, a pesar de ser sumamente sencillo, pero tan profundo que te quería decir muchas cosas relativas a eso, y todo lo que dijiste es muy útil. Y me quedo con la felicidad de ver la felicidad, dijiste, de los pueblos anfitriones. ¿Qué fiesta hace pensar en ese axioma mental, cerrar los ojos? Felicidad de los pueblos, no se ve eso, y debería ser así, la felicidad de los pueblos anfitriones. Vos hablaste un poco en este relato de cierta futurología, y entonces uno dice, no, la verdad que todavía para todo lo que dijo Fabián falta bastante. No,
no falta bastante nada, ya por lo que nos pasó, nos dimos cuenta que los tiempos se acortaron, y ahora te pregunto entonces si el turismo es sostenible, si el huésped ya está de alguna manera, el viajero, el pasajero, más con conocimiento de sus derechos. Y hay que hacer una fusión entonces en el hotel para la receptividad de ese ser que ya viene con un concepto de vida distinto, con un andamiaje cultural distinto, con un diccionario turístico distinto. ¿Cómo entonces Silvano, desde el lado de adentro, desde el front desk, desde la receptividad del hotel, a esa cadena que ya no la cadena genética que ya no la puedo cortar más? Turista responsable, turismo sustentable, ¿cómo yo lo puedo hilvanar? ¿Cómo entonces estoy viendo que estamos obligados los hoteleros a hacer ese cambio ya? Porque nosotros somos de alguna manera, el hotelero es el segundo hogar de ese turista. ¿Cómo ves vos, cerrando los ojos y proyectando de ese alojamiento turístico, del prestador turístico en general, esa unión simpática? Ya, la buena práctica, digamos, tiene tres componentes esenciales. Y es la buena práctica la que va a llegar a amigar, a vincular al que tiene una oferta de turismo sostenible con el mercado del turista responsable. Ese vínculo se hace a través de un cambio de actitud que tome y considere verdaderamente la sostenibilidad como el camino. Por otro lado, hay un cambio de procedimientos, de manera de hacer las cosas, que dependerán de cada prestador lo que tiene que cambiar, y posiblemente cambio de infraestructuras, que sean más amigables, digamos, con el ambiente, que tengan una implicación, digamos, en lo social o en lo cultural diferente, por ejemplo, en temas de arquitectura e integración con paisaje. Entonces, creo que la manera de hacerlo, no hay una respuesta única porque hay que analizar caso por caso, digamos, no es lo mismo un restaurante, digamos, en la quebrada de Humahuaca que un hotel en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero lo que creo es que, y todo comienza con un cambio de, digamos, en todo caso, con un convencimiento de que ese es el camino. Entonces, yo trabajo mucho con mis estudiantes, por supuesto, contenidos en temas de turismo sostenible, en la carrera de turismo, pero siempre les enfatizo que una de las prioridades en la transferencia de conocimientos, en mi caso particular, tiene que ver con la sensibilidad. O sea, hay que construir sensibilidad, hay que hacerles comprender que eso, digamos, tiene un sentido profundo. Cuando yo uso la palabra felicidad, o cuando pongo, digamos, no sé, hablo del valor poético que tiene la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, la solidaridad intergeneracional. Es porque creo que tenemos que como ablandar el lenguaje, ¿no? Digamos, y decir, bueno, acá hay que poner cosas de la escala humana, ¿sí? Acá somos todos personas. Somos personas que estamos atravesando, ya leía un amigo escribió y dice, no estamos en el mismo barco, en realidad estamos nadando en el mismo mar, digamos, tratando de llegar a la orilla, y tenemos una pertenencia, ¿no? Pertenencia planetaria, digamos, y esto nos evidencia mucho más lo frágiles que somos, como personas, más allá del sector turístico, ¿no? Que ha sido tan golpeado. Pero, digamos, esa fragilidad. Entonces, digo, construir resiliencia es una de los desafíos. Entonces, aquí lo que hay que pensar es, bueno, si yo quiero amigarme con ese turista que como segmento crece, de ninguna duda, no hay estadística que vaya en contra de esto. Digamos, el turista responsable es el turista que crece. Porque los que entran al consumo, digamos, son generaciones que ya tienen una impronta, que son más conscientes, ¿no? Son los millennials y ahora los centennials. Entonces, hay muchos elementos de juicio para decir, bueno, tengo que amigarme con ese mercado, porque es el mercado al que puedo aspirar para que compre lo que yo tengo para ofrecer. No es automático, pero nosotros tenemos que trabajar para que lo internalicen. Entonces, ese cambio, es decir, la comprensión acerca, la sensibilidad acerca de lo que supone el turismo sostenible, más allá de mi negocio, pero también para mi negocio, yo siempre, digamos, uno las dos cosas. Digamos, no solo porque es lo que hay que hacer, porque somos parte de ese mismo mar, porque la salud planetaria es la salud de todos, sino porque además hay elementos de juicio relacionados con los mercados. Digamos, podemos meterle al tema de la sostenibilidad desde la hotelería los valores economicistas más clásicos: competitividad, acceso a nuevos mercados. Y eso es algo que no se logra, digamos, de un día para el otro, no se logra mágicamente, que hay que trabajar,
pero que me parece no tiene mucho margen para no hacerlo. Entonces, sí, hay que cambiar la actitud, internalizando que ese es el camino. Hay que modificar cosas para transformar lo que hago en una buena práctica, porque la buena práctica en definitiva es la que genera impactos positivos, en desmedro de la práctica habitual, de lo que se llama el business as usual, o el cómo se hace el negocio, que en general no es sostenible. Y todo eso saber comunicarlo, sí. Digamos, ahí hay que ver cómo nosotros logramos vincular los mejores mercados de turistas responsables con los mejores productos de turismo sostenible. Y esta es una vieja discusión, pero yo tengo una posición muy clara sobre esto. Hay más demanda de turismo sostenible que buena oferta de turismo sostenible. No hemos sabido construirla y comunicarla adecuadamente. Qué lindo eso, hay más entonces demanda que oferta, correcto, qué bueno, y realmente en la plataforma del ingenio económico-financiero ahí hay un gran sustento, y me quedo con lo que dijiste casi al principio de este segmento, ablandar el lenguaje, qué bueno, eso lo voy a recordar, si vos me lo permitís usar sin membresía ni sin canon, ablandar en lenguaje, voy a hacerlo correcto. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, sí. estoy llegando a una etapa que el hotel, evidentemente, con todo un conocimiento nuevo que va a recibir, con una plataforma de gente moviéndose en un nivel cultural distinto, va a requerir de una certificación, va a requerir de alguna manera de un ayornamiento, de un ajuste. ¿Qué significa que un hotel esté certificado y qué tipo de calidad turística puede traer, diferencial o no, ese hotel certificado? La certificación es siempre la etapa final, digo. Lo importa hacerlo bien y luego, si lo hago bien, seguramente voy a poder cumplir los requisitos de una certificación. En certificación estamos viendo unos movimientos a nivel internacional muy, muy fuertes. Yo creo que también el modelo de la certificación va a cambiar de aquí a la salida de esta pandemia global. Porque hay un cambio en la manera de percibir de los consumidores lo que significa estar o no certificado. Digo, hay más conocimiento, por ejemplo, de esto, ¿no? Y a mi gusto hay muchas certificaciones, por ahí más de las que se necesitan. Esto por una percepción, digamos, del mercado. Eh, lo que significa, sea cual sea la certificación, es ponerse bajo la mirada de una organización. Digamos, no se trata de que yo diga que soy una buena persona, sino que hay alguien que verifique y certifica que soy una buena persona. ¿Sí? Entonces, y es alguien que se dedica exclusivamente a certificar que las personas son buenas. Entonces, ahí hay una especialización en relación con el proceso de implementación de la buena práctica y su verificación, que es propia de los sistemas de certificación. Entonces, si bien, como te decía, hay muchas cosas que están cambiando y me metería en temas muy técnicos y muy de los mercados de la certificación, digamos, no vale la pena, pero lo que sí les puedo decir es que yo veo que hay muchas cosas que están cambiando. Nosotros que trabajamos, digamos, desde el Instituto de Turismo Responsable con la certificación Biosphere, lo percibimos. Y otro elemento, cuando vos decís lo del hotelero o la empresa turística, yo creo que cada vez más, aún en certificación, vamos a asistir a un cambio con el modelo de la certificación del destino. Porque la certificación individual en un mar de insostenibilidad, que puede ser un destino, que maneje muy mal las cosas, no tiene mucho futuro. Esto es lo que yo siento. ¿Sí? Es decir, vos podés hacer un tremendo esfuerzo para separar los residuos y para entregarlos de manera tal de que se gestionen digamos, de manera diferente. Si no hay una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que los pueda procesar por canales distintos, si vos salís y por fuera de ese, diría yo, de ese oasis de sostenibilidad que puede ser el emprendimiento, la ciudad está en condiciones desastrosas, o los atractivos cercanos, que son los que te motivan a viajar especialmente, no tanto el hotel que presta el servicio, digamos, porque tenés que dormir en algún lugar, desayunar. Entonces, si los atractivos turísticos se van degradando, el esfuerzo individual se pierde un poco. Por eso me parece que la aproximación, digamos, que esta de tener destinos que trabajan sobre la sostenibilidad y empresas que sumándose al destino se van adhiriendo a ese proceso, es mucho más saludable, porque incentivás la cooperación público-privada, que es absolutamente esencial, digamos, ninguna
tendencia va a ir en contra de esto para el éxito, digamos, del desarrollo turístico, ¿no? Contanos entonces, Fabián, para el cierre, lo de la Fundación Plan 21 como estructura que apoya todos estos grandes principios que venís mencionando. Contanos entonces, ¿cuál es la página web y cuál es ese core business esencial de la Fundación? Nosotros tenemos un programa, uno de los más antiguos de la región, de turismo sostenible, y también tenemos un programa de cambio climático, y ambos trabajan en conjunto, ¿no? El de cambio climático se llama Carbono Cero. Los sitios web son plan21 con números.org, y el de cambio climático es carbonocero.org. Nosotros trabajamos con productos propios, digamos, como pueden ser la iniciativa Carbono Cero, para medir la huella de carbono cuando viajas en avión, o la huella de carbono corporativa. Empezamos ahora, por ejemplo, y es muy curioso, en el medio de esta tragedia, cuando arrancaba, nosotros estamos midiendo la huella de carbono de embarcaciones en Galápagos, por ejemplo, para poder comunicar, es una primera fase, cuál es el impacto de esas embarcaciones, ¿no? A nivel global, digamos, y también a nivel local. Entonces, esa es otra línea de trabajo, la certificación de eventos sostenibles. Y de la mano de Biosphere, que es, digamos, la marca del Instituto Turismo Responsable, la certificación de destinos y de empresas, ¿sí? Entonces, esas son las líneas de trabajo. Productos propios, como puede ser Carbono Cero, y facilitar también procesos como el que estamos facilitando con la red de ecoturismo de América Latina y el Caribe, que justamente se está relanzando ahora en un par de semanas, y intervenir en proyectos de cooperación, en alianza con otras organizaciones, ¿no? Biosphere lo que nos da en esta alianza es la posibilidad de trabajar con un tema muy preciso, muy puntual, que es la certificación, tanto de destinos como de empresas, ¿no? Nuestra idea particularmente era charlar contigo porque para que el hotelero tenga una predisposición en la reapertura, en las nuevas aperturas, en lo que vaya a suceder en un nuevo ciclo después de este cambio, requería conocer cómo se va a mover el mundo turístico, la persona turística, el pasajero, en este planeta para saber cómo lo tenemos que recibir. Ese era el motivo de cómo después de este cambio turístico, que bien vos aclaraste, no hay todavía un formato de que el turista va a tener este módulo de actuación, pero por lo menos una tendencia, ya sabemos que intrínsecamente hay un quiebre de lo anterior por algo nuevo, la nueva normalidad, como bien dijiste, entonces el turista lo recibe siempre el hotelero. En algún momento ese turista va a llegar al front desk y alguien lo tiene que atender, entonces necesitábamos conocer cómo venía con su mochila del otro lado para que esa receptividad sea simpática, por supuesto. Bueno, Fabián Román, presidente de Plan 21, gracias nuevamente por tu enseñanza, tu manera tan transparente, tan profunda y sencilla de enseñar el turismo sostenible en el mundo. Un fuerte abrazo, si te parece nos quedamos en línea privada y seguimos después charlando. Gracias, Roberto, gran abrazo, saludos a todos. Muy bien, vamos a hacer el corte del programa, entonces cerramos Hoteles a la Carta de Latinoamérica con esta explicación tan linda que nos dio Fabián y nos reencontramos, como siempre, todos los martes, el próximo martes en Hoteles a la Carta de Latinoamérica. Muchas gracias.